Hola, estamos con Camille Schreier, que es Miss América, y es un placer tenerla con nosotros para hacerle muchísimas preguntas para saber cómo es ser Miss América y cómo es ser Miss América teniendo síndrome de Ehlers-Danlos. Vamos a leer las preguntas, algunas las han enviado a través de la comunidad y otras, en cierto modo, condensan lo que muchos quieren preguntar. Así que, Camille, ¿qué te animó a crear una iniciativa como Cuidado con tus fármacos, seguridad farmacológica y prevención de adicciones desde la pediatría a la geriatría? ¿Por qué seguridad médica es algo tan importante para ti? Una estupenda pregunta. Creé la iniciativa en parte porque estudio farmacia y aprendí a través, bueno, pues de la formación, pero mi madre también es enfermera y siempre he sido muy cuidadosa con todo lo que me da, todos los fármacos que he tomado en mi vida. Sabía como enfermera que los fármacos están ahí para ayudarnos, pero también pueden ser perjudiciales si no se usan de forma correcta. Así que crecí sabiendo esto y cuando fui a la facultad de farmacia, pues empecé a verlo de primera mano. ¿No? Empecé a aprender a educar a pacientes, a los padres sobre cómo darle medicación a sus hijos y vi tal margen de error en este caso, en el de los padres y cualquiera que cuide de otros, incluso de gente de mi edad que no sabe cómo tomar un fármaco de forma segura, que cuando me presenté al concurso de Miss América, mi reto era crear una iniciativa social para esforzarme durante el periodo del concurso para sacarla adelante y bueno, pues fue una elección fácil, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos tenemos una epidemia grave de adicción a los opiáceos, aunque es algo que afecta a todo el mundo ahora mismo. Y ese es otro tema al que yo me dedico con pasión, ¿no? La lucha contra esto, porque la mayoría de los opiáceos son porque son recetados con pues la receta médica original. Y es clave ser consciente del poder de los fármacos que tomamos, porque pueden ayudarnos, pero también pueden hacernos daño si no tenemos mucho cuidado. En efecto, ¿te ha resultado difícil seguir concienciando sobre el tema de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19? Pues es que es muy difícil mantener el impulso, porque quiero ser oportuna, quiero estar presente en el momento. Está pasando tantas cosas en el país ahora, tantas, pero es muy importante recordar que a partir del COVID, del malestar social, pues hay 130 personas que mueren al día por culpa de los opiáceos, de sobredosis, 130 cada día. Y eso no desaparece porque pasen otras cosas. Seguir logrando que la gente lo sepa, que este es un problema que persiste, que no mejora, pues no sé, yo espero que todo lo que está pasando no silencie este problema, porque la gente lo está pasando muy mal ahora mismo en su vida. Y los que hacen frente a la adicción, pues están buscando cómo afrontar lo que está pasando. Estos son tipos muy difíciles para la gente y para los opiáceos en este país. Sigo intentando que se escuche mi voz. Estoy casi gritando por el techo, pero lo cierto es que hablar alto y claro virtualmente es difícil. Más que el resto de responsabilidades de mi trabajo, que bueno, pues he intentado hacerlo virtualmente y ha ido bien, pero lo intento. Increíble, en efecto es un reto. Creo que cada día aprendemos cómo superar estos retos que se nos presentan. No hay un final claro, al menos no inmediato. Hay que aprender a adaptarnos a esto a largo plazo. ¿Puedes hablarnos un poco de tu proceso de diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos? Pues a diferencia de la mayoría con los que he hablado, yo no tuve que tener una odisea diagnóstica. Sé que para muchos les parecerá una locura, pero a mí me diagnosticaron casi por accidente. Bueno, no del todo, claro, pero yo fui a que me hicieran una serie de pruebas normales de escoliosis cuando estaba en secundaria. Debía tener, bueno, era un poco antes de secundaria, tenía 11 años y la enfermera del colegio dijo que tenía escoliosis, estaba muy segura. Se lo dijo a mis padres y a mis padres no les sorprendió nada porque yo creo que todos mis primos por parte de madre tienen escoliosis y algunos muy grave, así que fui a un cirujano ortopédico que iba a llevar un poco el control mientras yo crecía y recuerdo que fui a la primera consulta
Y tras examinarme me dijo, no, aquí hay algo más algo más que simplemente escoliosis. Era un cirujano ortopédico muy inteligente. Me miró, tocó mis brazos, me tocó las manos, examinó mis articulaciones, mi flexibilidad. Y me dijo, tú tienes síndrome de Ehlers-Danlos. Y seguramente uno de tus padres lo tiene. Y dijo, uno de tus padres, que están aquí en la consulta contigo, te lo ha pasado. Así que si tenía que ver con flexibilidad, claramente no era mi padre. Así que fue hacia mi madre, tocó su brazo, su mano, y le dijo, yo creo que lo he heredado de ti. Así que fuimos a un genetista. Esto fue, yo creo, en 2007. Y a los que les gusta la ciencia, ya sabéis que entre 2007 y 2020 es casi como si hubieran pasado años luz en lo que respecta a la genética. No contábamos con las mismas pruebas genéticas cuando a mí me hicieron el primer diagnóstico. Entonces, simplemente en base a mis síntomas, bueno, me dijeron que tenía un SET clásico tipo 2. Todo esto fue antes también de la nueva clasificación, que creo que fue unos años después, ¿no? Pero lo cierto es que tengo una manifestación muy leve del síndrome, algo que yo agradezco. No tengo el tipo vascular, que es lo que tuvimos que descartar de inmediato porque era lo primero que quería saber, si lo tenía o no. Y diagnosticaron a mi madre en ese momento también. Y para ella, este diagnóstico fue la respuesta a 45 años de preguntas. Le dio paz después de 45 años de diagnósticos erróneos que a veces hacían que se sintiese que estaba loca. Le dijeron que tenía tantas enfermedades que seguramente eran en el fondo el Ehlers-Danlos, y otros médicos decían que ella fingía los síntomas, pero lo cierto es que muchos han pasado lo mismo que mi madre, y yo me alegro de que mi diagnóstico, cuando era tan joven, le dio información a ella que ella necesitaba, y además me permitió vivir sabiendo un poquito más sobre por qué ciertas cosas me pasaban y a otras personas no le pasan. Es muy importante, sobre todo si te vas a dedicar a la sanidad, reconocer que los síntomas no siempre apuntan a una razón obvia. Es como esa cebra que representa el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Y siempre lo utilizo, esta idea. Le recuerdo a la gente que no hay que asumir siempre lo obvio cuando ves algo. No es como la historia que se creó. Oyes el ruido de cascos y esperas ver un caballo. Y así se entrenó a los profesionales sanitarios, pero a veces el ruido de los cascos es de una cebra y no de un caballo. Por eso es importante, ahora que soy Miss América y como alguien que se va a dedicar al sector sanitario, compartir esta historia. Increíble. Creo que la gente no valora lo importante que es esa validación. Puede significar muchísimo y dar mucha tranquilidad cuando llevas mucho tiempo sin diagnóstico. Me alegro de que no fuera tu caso, la verdad. ¿Crees que tener un diagnóstico tan temprano ha supuesto quizá que tengas una mejor calidad de vida en cuanto a tus síntomas porque has podido prevenir cosas y no vivir esa larga odisea diagnóstica? Pues sí, lo creo. Estoy a favor de la medicina preventiva. Creo que tenemos que centrarnos más como sociedad en esto desde distintos enfoques, ¿no? Nutrición básica, descanso, beber suficiente agua. Son necesidades básicas que muchos de nosotros, como tenemos una vida tan ocupada y tal, pues pasamos por alto. Y obviamente tenemos la medicina que lo cura todo. Es un poco la actitud de muchos, ¿no? Porque tenemos dos fármacos tan potentes, pero lo cierto es que es más fácil si no llegamos a ese punto. Por eso creo que he tenido una gran ventaja. Yo empecé con la fisioterapia, empecé a entender mi potencial de lesiones cuando yo era muy joven. Y creo que esa es la diferencia entre alguien como mi madre, que no ha tenido esa oportunidad, que se lesionaba constantemente, a la que han operado, que ha tenido problemas, lesiones constantemente en todo su cuerpo, porque ella hacía deportes, era una deportista en el instituto, deporte de contacto, baloncesto, todo esto. Y claro, por eso hoy tiene mucho más dolor que yo. Obviamente también tenemos una edad distinta, pero yo he tenido mucha suerte con mi nivel y gestión del dolor y de los síntomas. El mayor problema que he tenido es ser estudiante y tener que gestionar los niveles de energía, porque quizá el
síntoma prominente que yo tengo es la fatiga crónica y me cuesta mantenerme centrada, enfocada, despierta, alerta, mucho más que mis compañeros. Y debo tener mucho cuidado al gestionarlo como estudiante, pero también ahora con mi trabajo como Miss América. Es más fácil saberlo y de esa manera cambiar el modo en el que voy a vivir cada día o cómo cosas puedo cambiar para adaptarme, porque este es un trastorno en el que, al menos en mi caso, no hay muchos tratamientos para cambiar lo que tengo, así que me tengo que adaptar para tener una mejor calidad de vida. Es la mejor forma que he encontrado para gestionarlo. Creo que me sentiría como si estuviera loca si no supiera que lo tengo, porque diría, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Pero es esto normal? Me aporta calma, la verdad, y una mejor capacidad para hacer frente a todos los síntomas que vienen con la enfermedad. Sí, todos nos esforzamos tanto porque creemos que la cosa cambiaría mucho si se tuviera un diagnóstico en el momento en que empiezan los primeros síntomas, ya sea en la infancia, cuando tienes 20, 30 o cuando sea. La diferencia que vemos entre los que son diagnosticados con los primeros síntomas, pero no solo físicamente, incluso psicológicamente. Hay gente con síndromes de estrés postraumático porque no les han creído y porque buscan constantemente respuestas a estos problemas sistémicos que tienen. Yo creo que si mejoramos esto, sentaremos una sólida base para una mejoría muy importante. Es genial escuchar un ejemplo como el tuyo y ver la realidad. Has hablado de adaptarse. ¿Qué técnicas te han ayudado a gestionar el Ehlers-Danlos mientras viajas por trabajo? Bueno, es que ahora mismo con mi trabajo ha sido más difícil que nunca, mucho más que antes, porque ahora no tengo rutina. Me organizo mediante rutinas. Y como estudiante universitaria era fácil tener mis horarios fijos a diario. Y yo buscaba mis huecos para el ejercicio, para reforzar mis músculos, que es mi prioridad principal, para tener una nutrición correcta. Yo preparaba mis comidas, las planificaba, siempre llevaba agua, descansaba. Tenía un horario fijo. Y todo con este trabajo pues lo he perdido. Ha sido muy difícil de gestionar. Lo que me ha salvado, básicamente, y es algo que hago con frecuencia, es echarme una buena siesta. Sé que suena demencial, pero soy una enorme defensora de una siesta a mediodía. Es algo que mejora mi calidad de vida, mi capacidad para hacer mi trabajo de forma efectiva, todo el día, sobre todo cuando sé que por la noche voy a tener un evento. Es una herramienta clave para mí que uso muchísimo. La hidratación también me ayuda mucho. Creo que no me han diagnosticado POTS, síndrome de taquicardia ortostática postural, pero sí que creo que tengo cierta hipertensión ortostática y esos problemas que van asociados con el POTS. Y tengo la sensación de que cuando estoy muy bien hidratada, pues trabajo bastante mejor durante el día. Así que eso es lo que hago. Intento mantenerme activa, bebo agua, duermo siestas, es lo que hago ahora. Cuando le digo a la gente cómo gestiono el Ehlers-Danlos, pienso que este es el mejor modo, ¿no? Plantear cómo vas a vivir la vida en general, cómo cuidas de tu cuerpo, cómo eres consciente de lo que tu cuerpo necesita. Sí que tengo que cuidarme un poquito más que el resto, pero creo que te enseña los pasos básicos para cuidarte y para hacer tu trabajo bien. Sonrío porque es como escucharme a mí misma en la vida normal, fuera de la pandemia, ¿no? Cada semana estoy en un país diferente por trabajo y siempre digo que es la rutina. No es tanto el tema de los distintos alimentos, eso no ayuda, pero es increíble lo que ayuda la rutina con tantísimas cosas, ¿no? Concuerdo con lo que dices por completo. Y está bien oírlo, porque tenemos consejos parecidos, ¿no? A la siesta, en inglés la llaman siesta energética por algo, ¿no? Porque da mucha energía. Y soy muy fan de las siestas. Cuando crecías, ¿qué es lo que te interesó de los concursos de belleza, de los certámenes de belleza? ¿Y cómo es ser y convertirse en Miss América? Pues yo empecé en los certámenes de belleza
Y lo pongo entre comillas porque a veces se asocia siempre a estos programas de las niñas pequeñas, con las super tiaras, con el bronceado de lata, pero no era eso, ¿no? A mí me gustó porque yo carecía de experiencia en el escenario, ¿no? De niña a mí me apasionaba la ciencia, me gustaba jugar en el patio y hacía deporte, por lo que era todo un giro radical de lo que me gustaba a mí habitualmente, pero cuando cumplí los 14 años me di cuenta que quería poder hablar en público, quería saber hacer una entrevista, quería estar cómoda delante de un grupo de absolutos desconocidos y no había hecho nada de eso. No había participado en las obras de teatro en clase, no había hecho nada similar y de repente competir en un certamen como Miss América me dio la oportunidad de aprender a hacer algo así. Plantarme en una sala frente a 500 personas y presentarme a los 14 años, aprender a responder preguntas de jueces a los que no conocía. Aprendí muchísimas destrezas. Cuando fui a la universidad llevaba ya 4 años haciéndolo y lo cierto es que conseguí becas de trabajo, entrevistas con empresas, una estudiante realista, cómoda, que podía hacer las presentaciones de sus trabajos en clase. Y la broma en casa es que no iba a volver a hacerlo nunca más una vez llegase a la universidad. Ya había terminado, ya había hecho todo lo que quería, había aprendido lo que quería. Ya está, me retiro, es lo que le decía a todo el mundo. Pero Miss América es un programa icónico. Lleva 100 años celebrándose en nuestro país. De hecho, este año era el centenario. Es algo icónico. Siempre he ganado título cuando me he presentado a un certamen. Entonces siempre me decían, pero ¿eres Miss América? ¿Vas a ser Miss América? El reconocimiento de la marca es demencial, ¿no? Es como cuando ves una fotocopiadora y dices, es un Xerox. Siempre haces estas asociaciones, ¿no? Nunca pensé que podría siquiera competir por el título de Miss América porque es un concurso de talento. Y, a ver, no es Got Talent o uno de esos concursos de la tele, ¿no? Es un poco limitado, ¿no? En cuanto a talento. En los últimos 50, 60 años hemos visto cantantes, bailarinas, mujeres que tocan instrumentos, hacen malabares con bastones o ventriloquía con muñecos. Todo eso está muy bien, pero yo no tengo ninguna de esas habilidades. Así que vi que, vale, es importante ser parte de una organización histórica. Pero también está muy bien pagarse la carrera y acabo de empezar a estudiar en la universidad y en el fondo Miss América es una beca de estudios. Así que al fin y al cabo dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Me apunté y decidí usar mi amor por la ciencia y mi talento fue una demostración científica. Primero gané el concurso local, luego el estatal en Virginia, me convertí en Miss Virginia en junio de 2019 y 6 meses después me convertí en Miss América. O Miss Estados Unidos, algo que para nada me esperaba porque, bueno, pues yo lo intenté, no tenía nada que perder y 9 meses después me había convertido en la representante nacional. Ha sido una locura, pero es genial poder representar un programa que es parte de la historia del país, que tiene tantísimo valor y ver cómo cambia en este nuevo siglo, en esta nueva organización, porque la idea es que siga siendo relevante para las mujeres jóvenes. ¿Cuál crees que es el impacto de que hicieras esta demostración científica como talento cara a estas nuevas futuras participantes de los certámenes de belleza? ¿Crees que se centrarán más en los talentos académicos? Pues espero que vaya más allá de lo académico, la verdad. Que permita a las mujeres jóvenes que participen en el certamen saber que no hay por qué encajar en el molde, no hay, pasa nada por no ser como el resto. Está bien. Si no te gusta la ciencia y no eres muy buena en lo académico, seguro que tienes otro talento. Probablemente talento artístico, musical, algo. Seas quien seas, lo importante es aceptarlo. Saber que puedes ser diferente y no parecerte a ninguna otra de las Misses Estados Unidos anteriores y ser la nueva en ganar el título. Eso es lo que quiero que la gente vea y se dé cuenta, porque yo tenía miedo. Yo decía, yo no voy a ganar con una demo de ciencia. Nadie ha hecho esto.
Pero lo cierto es que precisamente eso fue lo que me diferenció, me hizo única. Y es quien soy en realidad. Y eso quizás es la clave, porque si hubiera acabado la última, habría sido auténtica de todos modos. Habría sido como soy como persona. Así que espero que las futuras participantes sientan que no tienen que hacer nada, que no sea realmente ellas. Eso nunca funciona en la vida. Es importante ser uno mismo, independientemente de tu edad o género. Sí, increíble, sin duda. Durante el concurso, el certamen, ya vamos a pasar a las preguntas de la comunidad. Esta, por ejemplo, es una pregunta de Kyla. ¿Cómo gestionaste el síndrome y tus comorbilidades durante el certamen? Con gran dificultad. Yo tenía como un puesto para maquillarme, para arreglarme, y lo compartía con otra mujer, con Miss Florida. La broma era que yo, Miss Virginia, siempre estaba durmiendo en el suelo. Durante nuestras pausas, pues yo terminaba lo que estuviera haciendo y tenía conmigo una mantita y una almohada, y entonces en las pausas me tumbaba bajo mi silla en la mesa y me echaba una siesta. Y las chicas pensaban que yo estaba loca. ¿Por qué está Miss Virginia otra vez durmiendo en el suelo? Porque necesito tiempo para descansar y luego estaré lista de nuevo. Me eché muchísimas siestas en ese suelo, que ya os aviso que no es lo más cómodo del mundo, pero ayuda. Y me aseguré de centrarme en que, bueno, esto solo son 10 días, es poco tiempo, puedo hacer 10 días. Durante 10 días puedo hacerlo casi todo. Así que tenía que tener cuidado con mi cuerpo durante esos 10 días. Sí que es verdad que al final acabé enfermando y eso no ayudó. Pero mi prioridad era descansar lo suficiente y pude hacerlo a través de esas siestas en el suelo y por las noches al volver a mi cuarto, que me iba directa a dormir, no me quedaba haciendo cosas con el móvil o ninguna locura, desde luego. ¿Consideras que en los certámenes, pero en general en la vida, te parece que es difícil que otras personas entiendan que necesitas esos momentos de descansos porque tienes una enfermedad invisible? Sí, sin duda. Es muy difícil cuando tienes un título o eres Miss América, Miss Estados Unidos, ¿no? Porque la gente piensa que eres como un unicornio, que a ti no te pasa nada, que a ti nunca te ha pasado nada. Y dicen, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo cierto es que me pasan muchas cosas. Tengo también que cuidar de mi salud mental desde siempre. Tengo en realidad 2 problemas invisibles a los que me enfrento y nadie ve, por lo que asumen que estoy bien. Pero como tengo un título y tengo una enfermedad invisible, yo creo que esta es una oportunidad para informar a la gente con las que interactúo. Les digo lo que me pasa. Tengo este trastorno. Cada día interactuamos con mucha gente que tiene enfermedades invisibles que en realidad desconocemos. No es necesario preguntar, pero sí saber que si alguien quizá actúa raro, pues alguien a que conocemos actúa de forma diferente. Bueno, ¿por qué no ser un poco más comprensivo o empático? Porque luego les puede estar pasando. Pero es un momento en el que puedes educar a la gente y eso estoy agradecida por eso. Bueno, esta es una pregunta de Cristina, que dice, muchas gracias por lo que haces, por lo fuerte e increíble que has sido durante este año. Sé que tu trabajo es ser Miss Estados Unidos y esto ha cambiado con el confinamiento, pero te has adaptado muy bien. ¿Sientes que te han robado ese tiempo? ¿Es mejor poder trabajar desde casa? ¿Crees que este trabajo virtual se mantendrá tras la cuarentena? ¿Cómo podemos ayudarte a ayudar a otros? Buena pregunta. Bueno, lo cierto es que no siento que me hayan robado tiempo. Algunos piensan que sí, pero para mí, yo no tenía expectativas cuando vine al certamen. Yo pensaba, bueno, ¿qué voy a perder? No esperaba nada. Todo lo que me den, yo estoy más que agradecida, es más de lo que yo esperaba. Entonces, esta sigue siendo una oportunidad que no habría tenido de lo contrario. Y como tengo síndrome de Ehlers-Danlos, mi principal problema es los síntomas cuando viajo. Esto me está dando la oportunidad de hacer mi trabajo de una forma saludable.
Así que hasta cierto punto es casi como un regalo. Y además he podido crear contenido que perdurará. Una vez que termine mi mandato, he hecho vídeos de ciencia, entrevistas, que se guardarán en una unidad, se almacenarán, irán a YouTube, que quedarán allí para que se vean durante años. Y por supuesto me interesa la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y poder crear contenido en vídeo y compartirlo con más gente, llegar a más gente en todo el país. Llego a muchos más chavales y chavalas en todo el país y por eso a mí me parece una ventaja. No es lo que yo esperaba, sí, pero estoy intentando ver lo bueno, lo positivo. Y además soy el vector ideal para transmitir coronavirus, así que está muy bien en el que yo pueda hacer mi trabajo desde casa para asegurarme de que no contagie a nadie, porque yo estoy constantemente en grupos grandes de gente, ese es mi trabajo. Y viajo en avión constantemente, así que mejor no hacerlo ahora. Pero hacemos lo mejor que podemos desde casa, así que gracias por la pregunta y por el apoyo. Esta pregunta es de Heather. Dice, en primer lugar, gracias por el impacto que has dado a la ciencia, a la tecnología y a las mujeres. Has alzado tu voz como una mujer con una enfermedad crónica a la que esta enfermedad afecta su vida y carrera y has seguido adelante. Has utilizado tu talento en Miss América o Miss Estados Unidos para demostrar que somos inteligentes, que podemos marcar una diferencia. Otras mujeres en la ciencia y medicina, ¿cómo crees que se posicionan dado que tú defiendes la seguridad farmacológica en contra del abuso de opiáceos y en favor de la comunidad de enfermos crónicos que aún dependen de estos fármacos tanto para poder controlar ese dolor? Me lo preguntan mucho y me interesa el tema porque tras el certamen de Miss Estados Unidos recibí algunos mensajes bastante cabreados de la comunidad de dolor crónico, gente que estaba muy preocupada por mi postura contra los opiáceos a largo plazo. Es decir, siempre a largo plazo, porque fue para mí un punto de aprendizaje. Pero vuelvo nuevamente al hecho de que la mayor parte de los opiáceos no están indicados para un tratamiento de dolor crónico, sino para tratamiento de dolor agudo. Y ese es básicamente mi argumento, ¿no? Siempre vuelvo a ese punto. Es algo muy duro. Yo he sentido el dolor. Yo entiendo muy bien que no tengo el dolor que tienen otras personas con el Ehlers-Danlos. Disculpen, se ha cortado el audio y no podemos seguir. Hay tanto potencial para abusar del uso de estos opiáceos. Médicos que muchas veces no son conscientes de lo que pasa cuando los recetas, los utilizan simplemente para que el paciente no vuelva constantemente a la consulta. Y es un poco lo que yo estoy intentando prevenir en el país. No si tienes que tomarlo porque tienes dolor, pero evitar que aquellos que realmente no las necesiten tomen estos fármacos tan potentes, sobre todo si hay alternativas más seguras. Porque aquellos que las toman tienen que conocer los riesgos. Estos fármacos, en comparación con el resto de lo que hay en el mercado, vienen con un potencial asociado adictivo que afecta tantísimo a tu vida, a tu trabajo, incluso desde un punto de vista físico y psicológico. Es tal el riesgo y si no lo conoces, es como, por ejemplo, vale, yo tengo este síndrome, yo he cambiado mi vida, la he adaptado, pero si no conoces los riesgos y te tomas estos fármacos, pues puedes acabar en un punto bastante peligroso, ¿eh? Pero ha sido muy duro y todos los que tienen dolor crónico tienen que hablar de esto con sus médicos, pero yo defiendo otras modalidades de alivio del dolor, alternativas, a veces cosas en las que no pensamos, pero que incluso nuestros médicos no tienen en cuenta. A veces cirugía o fisioterapia. O podemos, por ejemplo, utilizar masajes, hielo, calor, un bloqueo neural. Hay tantas maneras de controlar el dolor. Pero a veces hay que tener la conversación con el médico sobre los opiáceos y decirle, vale, yo necesito entender los riesgos que van asociados con su consumo. Es un tema complejísimo, pero es un tema que hay que conocer, porque tenemos dolor y vamos a seguir teniéndolo en nuestra vida.
En efecto, esta pregunta es de Jack, porque el Ehlers-Danlos y el síntomas asociados son menos conocidos o mal identificados por muchos profesionales. ¿Cómo defiendes tu caso y educas a los profesionales con los que trabajas para que de esta manera mejore tu atención sanitaria general y para garantizar que los cuidados son los correctos? Bueno, yo antes de nada me aseguro que todo profesional sanitario sepa que yo tengo Ehlers-Danlos. Tengo una tarjeta para emergencias, para urgencias médicas, por si acaso me atiende un médico que no sepa lo que tengo. Pero creo que es importante, en primer lugar, educar a tu médico. Si no sabe lo que es la enfermedad, muy bien, pues les animamos a que se formen, que se investiguen. Y si consideras que tu médico no entiende lo que te está pasando o cómo te afecta, bueno, pues te animo casi que cambies de médico. Porque es importante tener a todos los niveles de la atención sanitaria, encontrar una persona que te entiende, que está dispuesta a hacer frente a tus necesidades. Esta es una calle de doble sentido. Y si alguien es médico, eso no significa que lo entiende todo lo que a ti te pasa. Pero sí que es importante encontrar a alguien que está dispuesta a entender o que ya entiende perfectamente lo que está pasando. A veces yo conozco los síntomas, yo conozco mi cuerpo, yo sé lo que me pasa, no me corto nada. Porque les digo, mira, tengo este síntoma o este otro, y estoy segura que esto es todo por el Ehlers-Danlos. Por supuesto, el médico puede estar o no de acuerdo, pero yo siempre doy mi experiencia, porque seamos serios, nosotros conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie, mejor que nuestro médico, sabemos muy bien cómo nos afecta el Ehlers-Danlos o cualquier enfermedad crónica. Por eso hay que defenderse como paciente y si no te están apoyando, busca otro médico. Sí, efectivamente es muy importante. Para los que, y esta es una pregunta de Corny, para los que están planteando ir a la Facultad de Medicina, ¿qué es en tu opinión lo que haría más fácil la carrera si tienes esta enfermedad? ¿Has adaptado tu rutina de alguna manera para poder gestionar mejor los estudios universitarios? Bueno, me voy a remontar un momento porque sí que hice algunas adaptaciones para poder trabajar en mi programa universitario. Como decía, también tengo un diagnóstico de enfermedad mental y necesito más tiempo para poder hacer exámenes. Y me lo dieron. Esto es más fácil, pero esto no tiene tanto que ver con el Ehlers-Danlos como con mi enfermedad mental, porque sufro ansiedad, en concreto ansiedad ante un examen. Pero en cuanto a los estudios universitarios, estoy estudiando farmacia. No es una carrera que pida muchísimos esfuerzos físicos, como pasaría con medicina, porque sí que hice una rotación en una farmacia, en una comunidad, y ahí tuve que estar de pie todo el día. Y que es básicamente lo que hacen los farmacéuticos cuando trabajan, ¿no? Estás de pie durante todo tu turno. Le pasa lo mismo al personal de enfermería, a los médicos, a los residentes, ¿no? Es un poco lo que hay. Pero es algo que mi cuerpo no puede hacer, no todo el día. Porque acabo desmayándome, tengo que tener mucho cuidado. Es verdad que acabé agotada porque llevaba todo el día de pie. Lo cierto es que ser estudiante, estar sentada en clase, bueno, es un poco lo mismo. Si me cuido y controlo mi cansancio, pues no hay problema. ¿No? Entonces hago cosas de manera proactiva, descanso por la noche, tomo siestas aquí y allí, bien en el edificio de farmacia o donde sea, y básicamente cuidarme. Pero no es que sea físicamente lo más exigente. Ser mis Estados Unidos es muchísimo más duro que ir a la carrera. Lo que es toda una locura, ¿no? Pero bueno, es una dificultad distinta. No tiene una carga cognitiva tan fuerte, pero es más difícil de otra manera. Bueno, tan solo puedo imaginármelo, pero muchísimas gracias por lo que estás haciendo para concienciar a la gente. Yo hablo en nombre de muchos para decirte que nos alegra que estés ahí hablando de la enfermedad, dedicándonos este tiempo y respondiendo a las preguntas de la comunidad. Y ha sido parte de nuestra primera conferencia virtual.
Más de 2000 personas inscritas de todo el mundo viendo este vídeo. Es increíble la cantidad de gente que ha venido de todo el mundo, de tantos países, virtualmente a escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Ha sido todo un honor poder hablar de mi experiencia y hablar, como mis Estados Unidos, de mi enfermedad. Recordarle a la gente que puede ser parte de la vida de muchas personas. Hay mucha gente que no tiene el diagnóstico o no tiene el diagnóstico correcto y quizá yo pueda ayudarles a pensar, quizá lo que tengo es el Ehlers-Danlos, o en ese caso yo creo que ha sido un placer poder ayudar. Gracias de nuevo. Bueno, pues espero que el resto de tu mandato lo disfrutes y algún día nos conoceremos en persona. Como iba a ser en realidad, pero no ha podido ser. Pero espero que llegue pronto ese día. Muchas gracias. Gracias por invitarme.